un abogado internacionalista. Es el abogado Fernando Gómez Arbeláez, abogado que tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con el derecho internacional y ha estado observando los casos de Ecuador y Guatemala y quiere hablar un poco sobre el tema porque tiene algo interesante que decir. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. Oye, usted tiene voz de locutor, así. Sí, esto te iba a decir. Sí, Ahora sí. sale, me escribe Una un cuña, una curriculito, cuñita me hace un par de cuñas para Perfecto. aprovechar. Apuntamos, algo extra nunca cae mal. Y se hace parte Totalmente. del equipo de No, show de extra, no es opiniones. colaboración. Está la vaina mala, señor. Señor Fernando, yo sé que, bueno, vamos a hablar de temas muy importantes que obviamente, pues, aquí mis compañeros son los expertos. Vamos a primero a romper un poquito el hielo. Son las 6:22. Se tuvo que levantar muy temprano para venir acá. ¿A qué hora se levantó? A las 4:45. ¿Sintió el temblor? No lo sentí. No lo sintió. Usualmente lo siento, esta vez no. Y hablando ahorita que del Yo pensé que iba a desayuno... hacerle la dinámica esa que ese tú es para el haces. final, ese es ¿Cómo para el se llama final. eso? El yoyo. El ping-pong. Ah, El bueno, yo ping-pong. sabía que era algo yoyo, Ping-pong, ping-pong. ajá. Algún juego era. Hablando del desayuno, ¿cuál es su desayuno favorito? Lamentablemente no comparto el gusto por el café, no tomo café. ¿Qué toma? Pero siempre cereal, jugo de algo y alguna fruta, a veces huevo, a veces siempre una tostada, el continental que llaman, desayuno continental. Muy saludable. Pero sin el café. No sé, nunca me he acostumbrado, así que lamento no compartir Somos el gusto dos. de tantos. Somos dos, Sí, igual. bueno. Sí. No digas eso porque tú aquí has tomado café. O sea, caen sí los tomo chiricanos. café, no, sí tomo café, pero no es mi habitual. Ah, ok, O sea, bueno, no, pero sí lo consumo. yo no voy a un lugar y pido café, por darte un Ella ejemplo. toma mate. Es por verdad. favor. Y té. Sepárate. Mate. La semana pasada venía con su frasco de, Sí, de me agua tenía nervioso caliente, por así mate. se la pasó todo el día así sirviéndose su mate. Eso ayuda a adelgazar, así que no me Ella vengan sabe, con entonces me cuento. recomienda Bueno, tomar dame un mate. par de litros de esa vaina. Exactamente, eso ayuda a tener como saciedad. Señor Fernando, hablando un poquito también de usted, ¿qué lo llevó al ámbito, primero, pues, de la abogacía y segundo, de los temas internacionales? Primero que todo, el tema de la abogacía me interesaba siempre el afán por la justicia. Okay. A todos los niveles, justicia personal, familiar, local, social. Siempre me interesó que hubieran leyes que protegieran derechos, que confirmaran obligaciones, que se hicieran respetar esos deberes de cada persona y cada grupo, cada sociedad. Yo creo que es algo compartido con todos los que al final estudiamos derecho, esa ansia juvenil por la justicia. Ya con el paso de los años uno se da cuenta que no es tan fácil conseguirlo, pero hay que seguir luchando. Hay que buscar la manera de que cada quien dentro de su espacio pueda lograr que se cumpla esos objetivos, esas metas de juventud, que sean justicia para todos, una igualdad para todos, ley que sea aplicable según la voluntad de la sociedad. Todo ese tipo de principios, de normas, de objetivos que no siempre se ven ya después cuando uno va pasando los años, las páginas del almanaque, pero hay que seguir luchando, porque si no se pierde ese espíritu de vivir. Totalmente. ¿Y por qué lo internacional? Porque siempre me ha interesado el aspecto de Panamá en el mundo. Panamá es un país que, pues, desde su nacimiento, en la época colonial, incluso antes, ha sido un país de tránsito, ha dependido de alguna manera de otros y de otros países. Licenciado, a partir de su conocimiento del derecho internacional, háblenos un poco, y ahí le doy una pregunta abierta, sin embargo le pido concisión por el tema del timing. Guatemala, ¿qué pasó en Guatemala? ¿Qué paralelismo puede haber el día de mañana con países como Panamá, que está entrando en esa campaña? En términos generales, ¿cuál es el perfil de lo acontecido en Guatemala en materia electoral? Yo creo que en pocas palabras, en Guatemala se intentó lo que se llamaría un golpe de Estado institucional, que funcionarios e instituciones del Estado guatemalteco buscaron por diferentes medios la manera que un presidente electo no lograra tomar posesión. Yo creo que a nivel del Ministerio Público de Guatemala y después ya la última etapa, antes de ayer, los diputados del Congreso de Guatemala intentaron por diferentes medios como
cómo evitar pues que el presidente electo Bernardo Arévalo lograra... ¿Ellos le dieron algún juramentarse. perfil legal o alguna base, digamos, lógica a este tema? Cada uno de ellos buscó, es decir, tanto así... Algún argumento, ¿no? Buscó argumentos legales, tanto así que en más de una ocasión las acciones que tomaron ciertas autoridades de Guatemala tuvieron que ir a la Corte Suprema a nivel constitucional guatemalteco para evitar que se hicieran cumplir y que todas estaban encaminadas a que no tomara posesión el presidente electo y a su tiempo también el partido que él fundó, Movimiento Semilla, tuviera los diputados, incluso se intentó que el mismo partido político fuera declarado ilegal, o sea, dejar sin fundamento al presidente electo. Todo eso se intentó e incluso, como ustedes estarán al tanto, el mismo día de la toma de posesión demoró horas la jornada porque el Congreso saliente no reconocía las credenciales de los diputados del partido ahora en gobierno y tuvo que darse la toma de posesión en la ciudad de Guatemala después de la medianoche. Señor Fernando, estaba leyendo aquí un poco sobre esta situación en Guatemala y dentro de lo que leo dice que Estados Unidos sancionará a quienes persistan en obstaculizar la democracia en Guatemala tras la toma de posesión del presidente Arévalo. Para entender un poco el contexto internacional y la injerencia, si se quiere, de Estados Unidos en un país como Guatemala, ¿de dónde viene? ¿Por qué interviene un país como Estados Unidos en un sistema democrático de este país centroamericano? Yo creo que porque el caso de Guatemala ha sido flagrante, es decir, los intentos para desconocer la voluntad popular en las urnas, en las elecciones de Guatemala el año pasado, ha sido tan burdo, tan obvio, que incluso Estados Unidos buscó una manera de pues indirectamente influir en que se cumpliera esa voluntad popular. Pero Einar, don Fernando, Carolina, aquí hay una reflexión, o sea, Estados Unidos, con el tema de Trump, con la toma violenta del Exacto. Congreso. Antes pensábamos que esto solamente pasaba en Latinoamérica o en los países subdesarrollados, y eso no es así. Es En verdad. el primer mundo sucede y sucede muchísimo. Exacto. Muchísimo Por eso Sí. necesitamos entender ese contexto de por qué Estados Unidos interviene, también teniendo sus propios problemas democráticos. Incluso ayer leía que expulsó al hijo del expresidente Yamatei, el presidente saliente de Guatemala, estaba en Estados Unidos, lo expulsaron y está de vuelta en su país natal. Pero hoy, ya un poquito unida esta situación a la panameña, ya hoy está citado el expresidente Yamatei para ser juramentado como nuevo miembro del Parlacén, Sí, cuya sede es Guatemala. Carolina, visto desde el punto de vista del fuero común de las personas que ven esto en una pantalla sentados, lo que llama la atención es por qué suceden estas cosas dentro de un régimen democrático. Claro. Hay unas posiciones tan recalcitrantes que llega un momento Claro. en que sucede eso en Estados Unidos, una serie de personas que no están pensando sino en que tiene que estar En en su el poder una persona que ellos quieren, y pasa en Guatemala igual, en este caso con otra característica, ¿no? Hay una debilidad en la democracia, es lo que estás... Yo creo que los sistemas democráticos de alguna manera están haciendo aguas por alguna parte y también la propia naturaleza del sistema, mi querido licenciado. Completamente. Pero aquí también hay un factor histórico muy interesante, que es que el presidente ya posesionado de Guatemala, el nuevo presidente Bernardo Arévalo, es hijo de Juan José Arévalo, un expresidente de Guatemala, cuyo régimen, que continuó un siguiente presidente, Jacobo Arbenz, fue derrocado con un golpe que fue orquestado, claramente se sabe, por el gobierno de Estados Unidos y la CIA en los años 50. No sé si esta actitud actual es como para enmendar errores de esa época, cuando se derroca al presidente Arbenz, que repito, continuó el legado, y esa es la figura, la sombra que lleva positiva, diría yo, el presidente Arévalo, que su padre fue un presidente renovador. Venía a Guatemala de una ¿Renovador dictadura no progresista o renovador progresista? progresista.
Yo creo que tanto que por eso el siguiente presidente fue derrocado, considerándose que era más rojo de lo que se en la mesa se veía. pongo de manifiesto un tema para que lo comentemos brevemente. El concepto de Estados Unidos como la policía del mundo y que está cambiando, obviamente ha cambiado mucho con los tiempos, en donde se convierte realmente en la conciencia moral del mundo, pero con una situación contradictoria Con su en su cola de propio país. paja. ¿Ah? Correcto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Háblenme de eso. Eso es lo que yo Me quiero. decía mi mamá, me dice todavía, cumple 84 años, la señora Amparo cumplió ayer, Wow. casualmente hablando Ah, de tu sí. mamá, Ah, sí, sí. mira. Ahora que lo conecto porque voy a... No la felicitamos. Felicidades para la señora Amparo, entonces. Sí, sí. Luego, me decía, ¿qué es lo que me decía ella? Porque Carolina, con esos comentarios me saca de onda. También te saca de Carolina, onda. báilame ese Siempre. trompo en la uña, ¿no? Como un país como Estados Unidos, con los problemas que tiene, señala moralmente a un país como Guatemala o como cualquier otro. No es un tema de poder, de fuerza. No, pero las grandes potencias históricamente siempre tienen por encima de todo a sus propios intereses. Lo que les convenga ahora no necesariamente lo que les podría haber convenido ayer o les convendrá mañana. Cada día van revisando su política, Van en este caso evolucionando. política exterior. No sé si a veces también es un poco de retroceso en algunos casos, pero ellos tienen, como toda potencia internacional, buscar que sus intereses sean protegidos, y en esta ocasión han visto que el respeto a esa voluntad popular en las urnas en Guatemala sea Podríamos comentar un poco el comportamiento muy proactivo por demás y señalado por algunos como fuera de los cánones diplomáticos de nuestra embajadora en Estados Unidos, jóvenes. Licenciado. ¿A qué te De la refieres? embajadora de Estados Unidos en Panamá. Ella ha hecho... Mari Carmen Aponte. Ajá, desde que ella llegó, ha hecho muchos señalamientos de muchos Sí. tipos. Y que se han calificado incluso como injerencia en las decisiones. Sí, pero de una soberanas forma del país. proactiva, y ella es muy mediática, ha bajado un poco el perfil últimamente Sí. después del tema de la mina. Ella se manifestó a favor obviamente del negocio minero, porque creo que Estados Unidos como tal tenía intereses concretos ahí, pero se ha manifestado a lo largo de su llegada. Licenciado, ¿qué opina usted? Bueno, eso ha sido, yo creo que un patrón en los embajadores de Estados Unidos. Ya hace años no teníamos uno, tuvimos un periodo Sí. largo con encargados de negocios. Pero eso es un patrón usual que opinen. Quizás lo llamativo sea que la mayoría de los demás embajadores acreditados en Panamá no opinan, no intervienen, no hacen comentarios acerca de Exactamente. temas nacionales. Pero yo no le pondría mayor importancia. Ni internacionales. Exacto, sí. Usted a duras penas uno escucha cuando llega un embajador y después cuando sale ya regresa a su país o al lugar donde ha sido destinado por su ¿Usted no le pondría cancillería. interés a eso? Sí se le pone interés, pero no con la magnitud que yo creo que a veces se le da. De que el embajador o embajadora de Estados Unidos dice tal cosa, ya noticia de 8 columnas. Sí es importante escuchar, porque es importante saber qué están pensando en Washington acerca de la Cuando realidad Estados panameña. Unidos habla de la corrupción en Panamá, y por el otro lado el mismo secretario de Estado emana una comunicación diciendo que un candidato que es presidenciable conectado con la égida de Trump, nuestro Trumpito, que es el señor Martinelli, eso es... Pero es que something, la es corrupción algo, en Panamá no debería importarnos porque alguien de afuera nos lo recuerde. No lo Nosotros digo en en ese Panamá contexto. tenemos que luchar contra ella, digan lo Sí, que claro. digan. Bueno, pero Exacto. en la Claro. mesa quiero colocar, Einar, Sí. por favor, Carolina. No lo digo por eso, lo digo por el tipo de señalamiento oportuno que conecta, como nosotros somos comunicadores, pues, se conecta una comunicación de la embajadora con una situación de una declaración del candidato y expresidente de la Claro. República. Es una coyuntura, ¿no? Y a mí me llama la atención porque tú, obviamente, no hay que ser experto en temas internacionales para leer Así lo que es. Estados Unidos quiere Es mandarnos que a decir. lo que se interpreta, señor Fernando, de todo lo que pasa con Estados Unidos es que más allá de interesarle la situación democrática de un país, está velando es por Sus los intereses intereses. Eso fue lo que decía de Sí, potencia. de eso no hay la menor No, duda. eso Exacto. es normal. Es normal. El tema es que cómo reaccionamos nosotros, licenciado. Exacto. ¿Cómo Exacto. hacer, ¿Qué hacer frente a ese panorama? Pues, ¿qué podemos hacer? Podemos objetar, criticar.
Sí, pero lo importante es, si hay algo en el fondo de esos comentarios que ya los panameños sabemos. Trabajarlo desde acá adentro. Exactamente, Tal cual. exactamente, trabajarlo de adentro. Si sabemos que hay corrupción, lo que diga un embajador o embajadora no hace ninguna diferencia. Ya Exactamente. nosotros lo sabíamos, Exacto. lo sabemos perfectamente bien. ¿Cómo, cuándo, dónde y quiénes? El asunto es que estamos empujando Hay que corregirlo. la rueda de la justicia a ver si la justicia panameña produce los resultados que el pueblo espera. Licenciado, el caso del gobierno de Ecuador, el caso del presidente Daniel Noboa luchando contra las huestes del narcotráfico y toda los recursos de ese movimiento fuerte que hay en Ecuador con este tema del presidente Noboa, además de un presidente joven, quiero decir aquí en la mesa, es muy interesante, pertenece a una de las familias, si no la familia más económicamente poderosa en Ecuador. Eso es un dato no menor. Hágame un análisis breve para conversar, porque aquí estamos conversando. Muy bien. Bueno, la familia Noboa es muy fuerte en la política y la economía ecuatoriana. Su base política y económica es Guayaquil. Su padre, el actual presidente, incluso fue candidato en varias ocasiones, no llegó a ser presidente, pero el hijo siguió esa línea política y ahora fue electo. El legado es complicado porque, como hemos visto, la influencia de las mafias, del narcotráfico, de los grupos ilegales, está siendo muy pesada sobre la sociedad ecuatoriana. Ya sabemos los resultados, sabemos las muertes, los levantamientos, muertos en las cárceles, los que estuvieron involucrados en el asesinato del candidato a presidente. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, que misteriosamente todos aparecieron muertos en sus celdas. Ahora la fuga de este Alias Fito. líder, alias Fito. Es decir, el narcotráfico está de lleno en la realidad ecuatoriana y hay que ponerle un alto. Confiemos de que todas estas acciones de la policía y el ejército de Ecuador tengan buenos resultados, porque de no tenerlo, de fallar, nosotros estamos en la lista. Es decir, no que en Panamá estemos libres de estas situaciones, ni mucho menos. A eso iba. No han llegado todavía, gracias a Dios. Nos tenemos que ver en ese espejo. Tal vez la situación de violencia no es tan fuerte aquí en Panamá como Pero en hemos Ecuador, visto un par de cosas. Pero hemos visto algunos candidatos Exacto. a elección popular que han sido Ajá. asesinados, o personas muy miembros allegadas cercanos a gente que está en este momento en el gobierno, que han sido asesinados en medio de Exacto. actividades políticas. ¿Peligra Panamá de que en algún momento pueda ocurrir una situación como esta? No me cabe la menor duda que lamentablemente sí, porque Wow. ya hemos visto estos casos, Sí. pero no han tenido mayor impacto en la sociedad panameña. Se dio la noticia, por ejemplo, en San Miguelito, Sí. Sí. etcétera, y sí tuvo su impacto temporal, pero como que se nos pasó, bueno, ese lo mataron. Olvidamos y rápido. Olvidamos rápido, exacto, pero no, esta es una secuencia de hechos delictivos, criminales, que si uno los va hilvanando, se va dando cuenta que esto es un peligro mucho mayor que los individuos que han estado involucrados. Licenciado en estos Fernando Gómez Arbeláez, ha sido y es un placer poder conversar. Muchas gracias. Estamos ensayando una dinámica aquí de conversación más que de metralleta. A mí mis productores me acusan de eso y entonces yo creo que tenemos que conversar. Conversar. Sí, Conversar. exactamente. No cabe duda que existen paralelismos con la situación casi de una batalla en México hace unos años, y lo conectas con lo que pasó en Colombia y lo que está pasando en Ecuador, y lo que estamos nosotros teniendo aquí es indicios de que pudiera suceder, y yo creo que eso es importante concluir en eso. Sí. Barbas en remojo. Exactamente. Barbas en remojo. Así ¿Hay es. algo más, mi querido No, Einar, para el a día mí de me hoy? quedó claro lo del el planteamiento de vernos en esa situación y cuidar lo que tenemos Es así. y mejorarlo. Le agradecemos a don Fernando Gómez Arbeláez, bien pronunciado porque lo reensayamos antes. Le agradecería que fuera de esos profesionales a los que regresamos a ilustrarnos, a saber, a conversar. Sí. Ahí ya tenemos matriculado un par, y si usted pues así lo desea, lo vamos a estar
abordando sobre temas internacionales y demás. Yo sí le pido que me grabe un par de cuñitas que me hacen falta y así cerramos todo el negocio. el negocio. El negocio. Muy importante. Hay Oye, gente que nace con mucho voz gusto, Sí, privilegiada. gracias. totalmente. Mucho Uno aquí gusto. haciendo ejercicio de Muy voz bien. y que para calentarlo a la mañana y personas como el señor Así, Fernando natural, lo natural. tienen todo Natural, natural. torácico. Exacto. Alexis, Carolina, quedamos en shock.